Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar de la generación poética del 60. Esta generación poética del 60 es uno de los más interesantes grupos literarios. ¿Por qué? Debido a la gran variedad de sus voces, a sus estilos, a las influencias que tuvo y también, obviamente, por la calidad de trabajo lírico. Aquí podemos observar a muchos de ellos. Tenemos a César Calvo, tenemos a Javier Herao, entre otros. ¿Qué pasaba entonces por los años 60 en el mundo, en el Perú? Bueno, por los años 60 observamos que, sobre todo allá en Estados Unidos, comenzó a darse pues esa tendencia de lo que es el hippie. Se dio la revolución femenina, donde las mujeres pedían igualdad de derechos. También se estaba dando por allí la revolución cubana. También se dio por ahí el acontecimiento de la muerte del presidente John F. Kennedy. En cuanto a la música, sonaban los Rolling Stones, los Beatles, y también veíamos que Rusia era un país socialista, ¿no? Un país socialista que influía bastante en las nuevas ideas de ese entonces, sobre todo en los jóvenes. En el Perú pasamos de un gobierno civilista a un golpe de Estado. Entonces, estos son acontecimientos que se juntaron en los años 60. Bueno, dentro de la generación poética de los 60 destaca Javier Herao o Herod. Vamos a hablar de Javier Herod, que como puedes visualizar aquí, nació en el año de 1942 y falleció en el año de 1963, a los 21 años. ¿Cómo es que este joven ha fallecido a tan temprana edad? Una joven promesa en la literatura. Vamos a ver que la figura de Herod constituye el arquetipo de toda una época. ¿Qué quiere decir arquetipo? El modelo de toda una época de los años 60, en que muchos jóvenes estudiantes entregaron sus vidas en la lucha por construir un país mejor. Quiero citar algunos versos de Herod. Yo nunca me río de la muerte. Simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Este es un fragmento de los versos Yo nunca me río de la muerte, el cual casualmente pronostica su propia muerte. Conozcamos un poquito más de Javier Herod. Él nació en el distrito limeño de Miraflores en el año de 1942. En esa época Miraflores no era el distrito populoso que conocemos ahora, era un barrio bastante tranquilo, apacible. Él estudió en el colegio Markham, toda la primaria y toda la secundaria. En ese entonces el colegio recién se estaba iniciando y bueno, ahora sabemos que ese es un colegio de bastante prestigio. Al concluir sus estudios, tanto primarios como secundarios, recibe el segundo premio de toda la promoción y el primer premio en literatura, como es lógico. Javier Herao fue un chico bastante alegre, buen deportista, que participaba en todo, era bastante alto, medía 1,90 m. Posteriormente estudió en las universidades de la Católica y San Marcos. Debo mencionar que para ingresar a la Universidad Católica, él ingresó en el primer lugar. Su maestro Porras Barrenechea se quedó sorprendido de la cantidad de libros que él había leído. Gracias a su formación en el Colegio Markham, le permitió dominar el inglés perfectamente y gracias a eso pudo leer libros pertenecientes a la literatura inglesa. Bueno, después, 2 años después de estar estudiando en la Católica, ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos para poder estudiar Derecho. En el año de 1960 publica su primer poemario titulado El Río. En ese mismo año, en diciembre de ese mismo año, obtiene el primer premio en el concurso del poeta joven junto con su amigo César Calvo, el que visualizamos en la imagen. Vemos que Herod, perdón, ya había destacado en lo que es la poesía, ¿no? Él siempre quiso ser reconocido por sus poemas. En enero de 1961, bueno, para esa época debo mencionarte que ya se estaba dando la Revolución Cubana y esto a él pues lo fascinaba bastante. Él siempre estaba queriendo un cambio en la sociedad. Es por eso que en 1961 se inscribe en las filas del movimiento social progresista
y posteriormente viaja a Moscú, invitado al Foro Mundial de la Juventud, justamente como representante del movimiento social progresista. Y él pues se ve maravillado allá pues en Rusia, conoce la tumba de Lenin, observa que las sociedades entonces es una sociedad mejor a la que actualmente se vivía en el Perú. Después visita también España, Francia y finalmente retorna al Perú en octubre de ese mismo año. Esta visión que tuvo pues lo fascinó tanto. En el año, en, Iniciando el año de 1962, él renuncia al movimiento social progresista y casualmente recibe una beca para seguir estudios en cinematografía en La Habana, en Cuba. En marzo le llega esta beca. Él pues se sentía bastante atraído también por las fotografías, era algo que a él le gustaba. A él le gustaba tanto la literatura como la fotografía, entonces él todo contento decidió partir para poder estudiar cinematografía. Primero pasó a Chile, le hicieron una gran despedida, sus amigos, su madre, su abuela, incluso su abuelita le decía, no, de repente Javiercito, cuando ya regrese ya no me vas a encontrar. Y Javier le decía, pero quién sabe, mamá, a lo mejor yo te gano, ¿no? O sea, parece ser que él ya sabía, o por lo menos tenía la idea de que iba a morir joven. Bueno, cuando viaja a La Habana es recibido por los militantes pues, cubanos y allí conoce a Fidel Castro y puede ver de cerca todo esta guerra interna que se vivía ahí en Cuba, que luchaba contra el nacionalismo imperante, o sea, contra Estados Unidos en ese entonces. Básicamente era una lucha económica y era un proceso de cambios. Bueno, es así que en el año de 1963 retorna ya al Perú para librar una guerra contra el gobierno militar que en aquel entonces había tomado el poder mediante un golpe de Estado. Javier Herau ya tenía ideas de izquierda, o sea, ya ideas socialistas, debo decir, y justamente uniéndose al grupo guerrillero en el movimiento de izquierda revolucionaria, bajo el seudónimo de Rodrigo Machado, es que retorna por La Paz, por Bolivia. Debo mencionar que Javier Herau adoptó el seudónimo de Rodrigo Machado, primero porque admiraba mucho al Cid campeador Rodrigo Díaz de Vivar y también admiraba a Antonio Machado. Entonces, por eso el seudónimo Rodrigo Machado. Bueno, una vez que retorna al Perú, nadie de su familia no sabía que él estaba, o sea, ellos lo creían en Cuba estudiando cinematografía, pero sin embargo, pues puede más en él el hecho de querer contribuir a mejorar la patria. Y muere como guerrillero en el año de 1963 a los 21 años, abatido a balazos en el río Madre de Dios. Él se encontraba justamente en el movimiento de izquierda revolucionaria y fueron perseguidos por la policía. El movimiento se dispersó y él junto con uno de con sus compañeros, con uno de sus amigos, eh, quiso atravesar a nado el río Madre de Dios y luego se subieron a una canoa donde fue alcanzado y acribillado. Algunos dicen por 24 balas, otros dicen por 21. Lo cierto es que en ese río ha fallecido nuestro querido Javier Herau, nos ha dejando, mira, para sus cortos 21 años nos ha dejado una gran obra y no ha causado una conmoción en el mundo literario el saber de su muerte y sobre todo de su familia. ¿Cuáles son las características de su obra? Javier logró una fusión definitiva entre la poesía social y la poesía pura, tendencias que estaban de moda en la generación del 50. Sus poemas están escritos en lenguaje sencillo, directo y coloquial. Hablan de realidades concretas e inmediatas. Por ejemplo, el río, el viaje, el otoño. Y, estas realidades las elevan a símbolos de vida. El río, por ejemplo, simbolizaba la vida de Javier. Mira, tenemos una frase de Antonio Machado que decía, la vida baja como un ancho río. Y justamente Javier Heroz decía lo siguiente en su poemario. Yo soy un río, bajo, bajo cada vez más furiosamente, más violentamente bajo, cada vez que un puente me refleja en sus arcos. Él trataba de comparar su vida con la de un río.
Su producción literaria es corta, pero muy significativa. El Río la publicó en 1960, El viaje la publicó en 1961 y Estación Reunida, su mejor obra, ganó el primer premio nacional de literatura organizado por la Universidad Mayor de San Marcos en 1961. Sin embargo, él no pudo, o sea, no le pudieron hacer entrega de este premio porque este premio, bueno, él ya había muerto. Su vida en versos. La vida de Javier Herod acabó tempranamente debido a su compromiso con la causa revolucionaria y su lucha contra el antiimperialista. En 1961 formó parte de una demostración en contra de la visita del entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, y los siguientes versos del poema Krishna o los deseos muestran esas características. No deseo la victoria ni la muerte, no deseo la derrota ni la vida, solo deseo el árbol y su sombra, la vida con su muerte. Aquí te dejo el poema Palabra de guerrillero para que analices el sentimiento que tiene Herod, perdón, por nuestra patria. Porque mi patria es hermosa, como una espada en el aire, y más grande ahora, y aún más hermosa todavía, yo hablo y la defiendo con mi vida. No me importa lo que digan los traidores, hemos cerrado el pasado con gruesas lágrimas de acero. El cielo es nuestro, nuestro el pan de cada día. Hemos sembrado y cosechado el trigo y la tierra son nuestros, y para siempre nos pertenecen el mar, las montañas y los pájaros. Esto ha sido todo, ya nos vemos hasta la siguiente clase.